Hola estimados estudiantes, estamos en un video más y en esta ocasión vamos a hablar acerca del epitelio, uno de los 4 tejidos básicos. Vamos a considerar de que aparte del tejido epitelial existe el tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. Es muy importante que recordemos de que el tejido epitelial depende del tejido conectivo, porque el tejido conectivo le aporta nutrientes y oxígeno a las células que conforman ya sea un epitelio de revestimiento o un epitelio glandular, que es la forma de cómo se terminan de organizar este tipo de tejido. Recordemos de que el epitelio es un acúmulo de células que están sobre el tejido conectivo, y estos podrían ser con múltiples capas, los pluriestratificados, estratificados o los pseudoestratificados, y los simples que solo cuentan con una capa de células. Cuando nosotros queremos describir cuáles son las células que participan ahí, nosotros nos vamos a fijar en 3 estratos. Por ejemplo, estos son las células del epitelio de la capa basal, estas son del estrato basal. Luego tenemos el del estrato intermedio y luego tenemos las células del estrato más superficial. Estas son las células que están más avanzadas en su ciclo celular y que por lo tanto su vida del ciclo celular está por terminar a través de mecanismos de apoptosis. Hay otros factores que las vienen a afectar, que en este caso sería la disminución de aporte de oxígeno y nutrientes por su lejanía con el tejido conectivo a través del proceso de difusión. Aquí también encontramos queratinocitos que nos producen esta otra capa de queratina, de tal manera que A es queratina, B es epitelio y C es el tejido conectivo. No hay que olvidar que el epitelio y el tejido conectivo se diferencian mucho por la presencia de células dispersas, muy a diferencia del epitelio cuyas células están íntimamente relacionadas unas con otras, característica que comparte con el tejido muscular. Entonces existe un límite entre el tejido conectivo y el epitelio, que es la membrana basal, y la ausencia de la ruptura de la misma son señales de salud por parte del epitelio. Cuando tenemos un proceso displásico, las células comienzan a proliferar de forma típica y sin una función determinada, vamos a tener que se puede llegar a romper la membrana basal, y si la membrana basal se rompe, terminaremos por generar algo que se conoce un carcinoma in situ, cuando tenemos todo ese montón de células listas para romper la membrana basal, y cuando esta está rota ya hablamos de un carcinoma microinvasivo. Aquí podemos ver cómo se están liberando las vainas de queratina en los epitelios estratificados o pluriestratificados que tienen queratina como un elemento protector. Hay que tomar en cuenta que el epitelio pluriestratificado escamoso queratinizado es el epitelio de mayor resistencia que existe, y también ocurre en los procesos metaplásicos para los pacientes que fuman. Así que ojo, pestaña y ceja para todas esas personas que fuman y vapean, porque van a sufrir un proceso metaplásico donde van a cambiar su epitelio cilíndrico ciliado a un escamoso estratificado queratinizado. Aparte de las 2 funciones que decíamos que desempeñaba el epitelio cilíndrico ciliado, hay algo que se pierde también cuando nosotros tenemos una afectación de este tipo, la metaplasia, porque al incrementarse el grosor del epitelio, que antes era un epitelio de revestimiento simple, ahora al tener más capas de epitelio, esto terminará generando una disminución en la sensación de la percepción de los olores y la sensibilidad del bulbo olfatorio para percibir los mismos. Así que una persona que fuma o vapea, tarde o temprano irá paulatinamente perdiendo su capacidad de discernir o de diferenciar entre los distintos olores. Aquí podemos ver esta línea naranja que hace alusión a la membrana basal, que si uno lo estira, aquí, bueno, no se activó la animación. No tenemos activado la animación, pero aquí vamos a ver cómo se terminaba separando la membrana basal del epitelio y el tejido conectivo. Aquí podemos notar algunos aspectos relevantes, interesantes a considerar.
Una célula epitelial con otra está unida gracias a los desmosomas. Es como una especie de adhesivo entre las células epiteliales. Y estas células epiteliales se unen a la membrana basal a través de los hemidesmosomas. Tanto los desmosomas como los hemidesmosomas son considerados selectinas integrinas, que son elementos de integración celular. Aquí podemos ver la membrana basal. Esto sería un epitelio cuboide simple, porque solo tenemos una capa. Estos dos nos señalan estas líneas que son rosadas, que en todo caso es la membrana basal. Acuérdense, el límite entre el epitelio y el tejido conectivo, límite entre epitelio y tejido conectivo. Esto se conoce como endotelio. Es el epitelio que reviste la porción interna de los vasos sanguíneos y tiene ese nombre particular, endotelio. Aquí podemos ver lo más abundante de un tejido conectivo, porque en conjunto estos dos elementos son del tejido conectivo. Aquí encontramos lo que es la sustancia fundamental amorfa. También se le conoce como matriz extracelular. Y aquí tenemos a la célula más representativa del tejido conectivo, que es el fibroblasto. ¿Y qué produce el fibroblasto? Todo esto que ven aquí, que son las fibras de colágeno. ¿Dónde encontramos el epitelio? Bueno, hay que tomar en cuenta que tenemos dos niveles de organización. La que es de revestimiento, que es más que todo protección, y la secretoria, que es la glandular. De tal manera que para proteger las diferentes cavidades corporales, ahí vamos a encontrar los epitelios. Y estos epitelios presentan características como las que están señalando acá. Hay que tomar en cuenta de que cubren todas las superficies del cuerpo, excepto cavidades articulares. Por lo general son avasculares y por eso dependemos tanto del tejido conectivo. Poseen diferentes funciones, según sean de revestimiento o glandular. Poseen una marcada capacidad para renovarse y regenerarse. Esa es una diferencia importante entre la regeneración y la metaplasia. Mientras que en la metaplasia se cambia un tejido por otro diferente, en la regeneración se sustituye un tejido por otro que sea exactamente igual al que estaba originalmente. Generan cambios morfológicos como la metaplasia, derivan de las tres capas germinativas, endodermo, mesodermo y ectodermo. Tienen diferentes tipos de forma de escama, cuboide, cilíndrica o columnar, entre otros. Se nutren por el proceso de difusión, que ya lo hemos mencionado, desde el tejido conectivo, y descansan sobre una membrana basal subyacente que separa el tejido conectivo del epitelial. Aquí podemos notar cómo tenemos acá células estomacales, tomando una capa simple. Aquí tendríamos la membrana basal y aquí tenemos el tejido conectivo con su inervación y vascularización pertinente. Lo podemos encontrar a nivel estomacal, liberando a nivel glandular el ácido clorhídrico. También tenemos otra organización ductal o glandular. Por ejemplo, aquí tenemos los riñones y aquí tenemos la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal es parte del epitelio en su organización glandular, pero produce las catecolaminas. Y las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, a la vez son liberadas por un estímulo a nivel de la hipófisis, que es otra glándula que se encuentra en la base del cerebro. Esa glándula libera un estímulo para liberar las catecolaminas cuando nos vemos amenazados, porque vemos un peligro a nuestro alrededor, cuando vamos a entrar a atacar, enfrentarnos al problema o simplemente huir. Dependiendo de cuál sea nuestro tipo de comportamiento, vamos a actuar de una u otra manera. Vemos aquí cómo el epitelio está formando un tipo de sustancia muy particular que modula funciones biológicas de nuestro cuerpo. Y aquí podemos ver páncreas, gónadas, podemos ver tiroides, podemos ver pituitaria, hipófisis, suprarrenal como parte de la organización glandular. Estas glándulas que encontramos a lo largo de nuestro cuerpo terminan por generar diferentes sustancias endógenas que generan funciones biológicas, ¿no? Son muy importantes para la vida de nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, que uno de los productos es el ácido clorhídrico, que sirve para la degradación de los alimentos.
Y recordar que hay 3 tipos de secreciones glandulares: holocrino, merocrino y apocrino. El holocrino vemos cómo se desprenden elementos celulares más se desintegran en el proceso. El merocrino básicamente es un componente del contenido que produce a nivel glandular sin desprendimiento de células, y la apocrina se desprenden fragmentos de células que conforman parte de la luz del acino glandular. Tenían de tarea investigar cuáles son el tipo de secreción que hay a nivel de los túbulos seminíferos. Recordemos que los espermatozoides viajan por esa vía. Y algunas de las funciones: protección, sobre todo los tipos de revestimiento; lubricación cuando hay secreción de ciertas sustancias; excreción también cuando hay desprendimiento de ciertas sustancias; absorción, sobre todo los de revestimiento; transporte, ahí podríamos tener la parte glandular; la digestiva también esa; la recepción sensorial, básicamente a través de la de revestimiento, ya lo hablamos con el bulbo olfatorio; y de reproducción, por ejemplo, cuando se producen células de los gametos masculinos, sobre todo, que es meramente glandular. Entonces, el epitelio es más de lo que nosotros creemos. No es solo una capa que cubre el tejido conectivo, sino es también revestimiento, pero es también secreción glandular de sustancias importantes. Espero de que podamos preparar bien nuestra prueba de esta semana. Felicito al grupo del lunes, les fue bastante bien. De hecho, fueron de las pruebas que tuvieron mejores calificaciones máximas. Mi recomendación para el grupo de martes, para que estudien un poco más. Este tema es fácil, no es complicado. El resumen del video pues se lo estoy haciendo sábado en la madrugada antes de irme a atender a León todo el día. Así que sáquenle provecho, hagan resumen, dedíquenle más a la clase, menos a TikTok y a procrastinar en las redes sociales. Y también mi recomendación es para el grupo de los viernes, para que también le echen muchas ganas. Ustedes son el grupo que más tiempo tiene de preparar esta prueba y es el grupo que tiene más chance de salir mejor. Miren que los chicos del lunes, que les va muy bien, obviamente hay gente de León ahí, les va a ir bien, pero ustedes tienen más chance de estudiarse este video que ellos. Así que espero que en las próximas semanas tengamos buenos resultados con estas evaluaciones. Definitivamente las evaluaciones van a ir fijas para sobre todo grupo de martes y viernes. Los del lunes si van mejorando un poquito más, porque quiero que hagan el upgrade la mayoría, que también hubieron sus notas malitas en el grupo del lunes, pero no fueron la mayoría. Así que ellos sí nos podemos relajar un poco porque están estudiando. Pero por ahora solo contracción con el grupo de martes y viernes. También les recuerdo muy especialmente a mi grupo de los martes que reciben laboratorio el día miércoles, de tener listos sus reactivos para que podamos trabajar y no perder ese puntaje laboratorio que es valiosísimo para este primer corte. Así que sin más, nos vemos pronto y recuerda, la odontología es más que dientes.